Virgilio Soberanis, Roberto Oropesa e Iliana Rodríguez están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser, al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. ¡Iniciamos! Muy buenos días a mi compañera Iliana Rodríguez Tejero. Buenos días, Ilenita. Buenos días al auditorio. Buenos días a todos quienes nos escuchan esta mañana a través de Núcleo Comunicación del Sureste. Hay bastante información en estas horas. Ahorita vamos a comentar lo que estaban reportando las personas del campamento tortuguero de Punta Xén, que me parece un tema ahí que la autoridad tiene que entrar para esclarecer lo que están reportando de estos manchones de hidrocarburos en el área de conservación de la playa de la Tortuga Marina, de la Tortuga de Carey, sí. Ahí en esta franja de varios kilómetros, donde desde hace muchos años se realiza pues esta labor de conservación de la tortuga, que llega en estas fechas precisamente, está llegando a hacer el desove, una arribazón importante de tortugas. Y bueno, ayer lo que estaban señalando es que parece que ya llegó la mancha de hidrocarburo a esta zona de la costa y están expresando bastante preocupación. Ahorita vamos a comentar eso y lo que publicaron en las redes sociales sobre este tema. Pero antes, Ileana, con un tema que la semana pasada causó bastante revuelo, que incluso se reportó en medios nacionales, ahí lo retomaron diversos medios de comunicación, incluso medios pues bastante críticos, también hay que decirlo, y comentaristas también que señalaron sobre las declaraciones de la gobernadora del estado, Laida Sansores, con respecto a que por estos recortes presupuestales que está sufriendo el Estado de más de 4,000 millones de pesos, lo que dijo la gobernadora la semana pasada es que ya no tenía recursos para operar las oficinas y de manera particular para pagar el recibo de luz de todas las oficinas del gobierno del Estado. Así que bueno, esta explicación que daba la mandataria de que probablemente, dijo, la próxima vez que esto ocurriera ya no iba a pedir ninguna prórroga ni tiempo para poder pagar el recibo de luz de la administración de su gobierno, y entonces pues iba a cerrar todas las oficinas. Podemos escuchar cómo lo anunció, lo dijo durante el evento del Día del Empleado Estatal, lo dijo primero, luego lo repitió el día del martes del Jaguar la semana pasada, pero antes lo dijo ahí en este evento del empleado estatal ante los burócratas del gobierno. Esto fue lo que expresó entonces la gobernadora Laida Sansores. Ustedes no saben que yo no sé cómo camina, infiltrado, con inyecciones, por las contracturas que se tienen, por la tensión que hemos vivido de no tener un peso de liquidez. Nunca soñé que en mi vida podríamos vivirlo. Y cuando llegó la hora de pagar la luz, pues no teníamos para pagar la luz este año. Así es la fórmula maldita que nos heredaron quienes eran la derecha, que pensaba que Campeche podía producir el 80% del petróleo y sufrir todos los sacrificios. Pues le dieron 2 semanas, 3 semanas de prórroga para que juntáramos los centavitos y pudiéramos pagarla. Yo ya les dije, ya me fuimos a México, la próxima vez que nos apaguen la luz, que no tengamos dinero para pagarla, no la voy a pagar, ni voy a pedir prestado, ni voy a pedir prórrogas. Apago todas las oficinas y que vean que en Campeche las oficinas se paralizan porque no hay recursos para la energía, no hay recursos para las máquinas, no hay recursos para trabajar. Y no porque no queramos, sino porque alguien decidió por nosotros. Creo que esto no se dará. Claro que sí, cuenta mi palabra y más empeño con los compañeros del equipo de nuestra presidenta, que como nunca también he recibido las mayores solidaridades. Nunca nos habían dado, desde que yo estoy, para poner carreteras
para todo este bachado de los pueblos, de las comunidades que están en las peores condiciones. No, pues el año antepasado nos dieron 80 millones y cero pesos el año pasado. Y ahorita ya nos llevan dado 328 y están trabajando todos los constructores que hacen carreteras, porque ahora exijo que sean campechanos. Los queremos de aquí, darle trabajo a nuestra gente. Luchamos y arañamos la tierra, las paredes, así como hicimos esta lucha, les digo, arañando la montaña. Así vamos a seguir luchando, pero nunca pararemos hasta cumplir con nuestro deber. Y GES para mí es el amigo, el compañero, el hijo que ha corrido aquí nuestro recorrido con nosotros, este camino a veces muy difícil, porque ser oposición no es nada cómodo. Siempre tienes, y más si eres mujer, pues toda la misoginia sobre tu cabeza. Nada más que ya aprendí a caminar con la frente en alto, aunque me digan puta, lo que me digan, pero yo aquí estoy con la conciencia tranquila, con el orgullo y la herencia de mis padres, y a mí no me rinden, como no nos rinden a ninguno de nosotros con un puñetazo. Nosotros vamos a seguir trabajando para servirlos a ustedes. Bueno, después de esto, la gobernadora escribió en sus redes sociales: recibí una llamada de Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, con buenas noticias de parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Campeche no está solo, publicó en sus redes sociales. Tenemos esperanza, respaldo y sentimos el cariño de una presidenta solidaria que mira al sureste con justicia y compromiso. Vienen buenas noticias para Campeche. Y ayer, Ileana, entrevistaron a la gobernadora, me parece que fue en la capital del país, donde un medio de comunicación le pregunta sobre este tema, porque ya estuvieron el fin de semana en la capital del país en el Congreso Nacional de Morena. Ahorita vamos a hablar también de eso, que también tocaron temas importantes, varios temas importantes en la elección de la nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel. Pero bueno, ahí estuvieron todos y en la capital del país entrevistaron a la gobernadora sobre este tema, y esto es lo que menciona. Pues parece que ya hay recursos, o ya se obtuvieron los recursos para que el gobierno siga funcionando, las oficinas del gobierno puedan seguir, pues puedan trabajar, como ya escuchamos que explicó hace un momento, de que pues hay una crisis financiera, pues imagínate, para el gobierno, ¿no? Para el gobierno del estado no hay recursos. Pero bueno, escuchemos lo que dijo ayer la gobernadora cuando le preguntaron ahí en la capital del país sobre esto. Gobernadora, muy buenas tardes. ¿Cómo le va a hacer para el pago de la luz ahora? ¿Sí hay con qué o no hay con qué? Nuestra presidenta desde un principio nos va a apoyar, pero se tardaron algunos trámites burocráticos, pero ya está arreglado. ¿Y no va a cerrar las oficinas como lo había mencionado? Ya, por lo pronto no, vamos muy bien. Al contrario, me hicieron sentir aún más solidaridad. Gracias, gobernadora. Bueno, vamos a asumir esta declaración de la gobernadora como que ya hay parte de la solución, ¿no? Dijo ahí por algunos trámites, pero parece que la parte de que siga abierto el gobierno ya se habría solucionado, sobre todo por el tema del recibo de luz, se lo preguntan puntualmente, ¿no? Y bueno, parece entonces que ese tema se solucionó, que no va a cerrar el gobierno. Pero bueno, aquí mi comentario vendría al parejo de algo que está visible. Incluso lo publiqué hace unos días con una foto que me compartieron una fotografía del centro histórico de la calle 59, que me dicen así está todos los días. Gran parte de los comercios del centro histórico, de los restaurantes del centro histórico, de estos negocios locales de servicio turístico también, ¿no? Que viven de el turismo igualmente, pero bueno, son estos
particularmente restaurantes, bares de la calle 59, pues con una gran desolación, vacíos, ¿no? Vacíos, no había gente, era domingo, sí, pero domingo de puente, ¿no? En pleno puente del 5 de mayo, y eso fue lo que me alertó un poco sobre este tema, y lo publiqué en las redes sociales. Tuvo muchas compartidas, muchos comentarios, pues señalando que esto pues es una realidad del diario, ¿no? Que muchos negocios, muchos comercios del centro histórico, para poner el ejemplo del centro histórico, porque también nos mencionaban que en el malecón está igual, en gran parte de la ciudad está así el tema de los negocios todos los días, todas las noches, ¿no? Entonces no era una situación así, nos decían, como nada más de ese día, sino que diario ha estado así desde hace un buen tiempo. Y ahí había quien decía, no, pues es que es una parte de la foto que yo subí, es una parte donde la gente no va porque no les gusta, y no, los propios restauranteros decían, a ver, no, así estamos en toda la zona, ¿no? No es que de una parte sí va y de otra parte no, así andamos todos en estos días. Entonces aclaraban los mismos empresarios comentando en la publicación ahí en mis redes. Usted lo puede buscar, me busca como Roberto Oropesa. Ahí está la foto, ahí con un meme, y luego la foto original también se la posteé ahí para que vea cómo estaba. Pero bueno, ¿por qué le digo esto? Porque mi comentario iba en el sentido, primero, de reconocer a todos quienes, a pesar de esto, y sin embargo de esto, siguen apostándole al Estado, siguen apostando con sus negocios, siguen apostando con sus empresas, a mantenerlas abiertas con mucho esfuerzo, a seguir intentando, obviamente, afortunadamente, gracias a esos empresarios que siguen con la esperanza, pues manteniendo algunos pocos empleos formales que todavía pueden, y ese era mi comentario, pero también el reconocer que estamos atravesando una larga crisis desde hace un buen rato. Ahí mencionaba que esto me evoca o me recuerda mucho a los tiempos de pandemia, ¿no? Donde estábamos todos encerrados por ese maldito virus, pero ahora estamos encerrados, la gran mayoría, pues por la crisis económica, porque ya no hay circulante. Se está reflejando. Campeche es una economía de quincena, Campeche es una economía que depende también de la burocracia, Campeche es una economía que depende de las cadenas de proveedores, ¿no? De esta derrama que hay en la capital del estado, particularmente por el gobierno, ¿no? Por el gobierno, en este caso el gobierno del estado, gobierno municipal también, obviamente. Y entonces lo que decía la gobernadora a mí me lleva a pensar que mucho de la crisis que ahorita se está acentuando es precisamente por estos recortes que ella mencionó, ¿no? Y de los 6,000 millones de pesos que tienen para que operen las oficinas, y ella lo decía, ¿no? El recibo de luz, las máquinas, decía, ¿no? No hay para trabajar las máquinas. Bueno, pues todo esto representa una derrama económica, ¿no? Esos 6,000 millones que están destinados a las oficinas, pues es una derrama económica, son gastos operativos, es comprar consumibles, es comprar productos de limpieza, es comprar lo que usted se imagine, ¿no? Artículos de oficina, de esta cadena de proveedores. Y bueno, y si el gobierno, que es el principal agente económico que tenemos en la capital del estado, no tiene dinero, dice que está quebrado, que están luchando, consiguiendo para pagar la luz, para mantener abiertas las oficinas, y no hay, y esto lo está diciendo quien encabeza la administración pública, que ya no hay ese dinero. Sabemos que hace unos meses se planteó también un préstamo de 1,000 millones de pesos, que yo diría, ¿no? Después de escuchar estas declaraciones de la gobernadora, seguramente, pues, sobre ese recurso, sobre este préstamo, sobre ese financiamiento que se planteó para carreteras, ¿no? Pero yo no sé cuánto de ese dinero se va a seguir planteando para carreteras cuando ya lo necesitas para seguir operando, ¿no? Si no tienes dinero para operar ni para pagar el recibo de luz, bueno, pues necesitarás dinero para operar, no sé. Y dijo ella, ya no voy a prestar más, o sea, con eso que prestó,
de los 1,000 millones, pues ya se va a quedar, ¿no? Dijo, ya no voy a prestar más dinero. Entonces yo creo, y bueno, ahí economistas y empresarios y expertos pues podrán tener su opinión también. Yo creo de lo que veo, yo pienso de lo que veo, que esto que describía la mandataria, que es la máxima autoridad del Estado, ya se está reflejando en esta situación de los negocios, de los comercios, de la economía, de la falta de circulante local, o para los locales, de la falta de circulante para los campechanos, y pues por eso vemos estas imágenes de negocios así, y todos los días nos enteramos que hay negocios que cierran, todos los días nos enteramos que hay negocios que tienen que despedir personas, todos los días nos enteramos de que el que tenía a lo mejor ya hasta sucursales, pues se tiene que quedar nada más con la matriz. A eso agreguémosle que tenemos el tema de la seguridad. Nada más en estos días, ¿cuántos robos hubieron a comercios, a negocios? 3, 4 robos importantes, sí, me parece, a negocios. Ayer uno, al de los plásticos otro, en la Colosio hubo otro. Como 3 o 4. Como 3, ¿verdad? 3 o 4 en estos días. Entonces también eso lo sufren los negocios también. Entonces es un martirio económico, social, el que estamos viendo, y una larga crisis que se provoca. Y luego hay quien lo toma por la parte política, ¿no? Y eso es lo más penoso que me da, porque ahí me dejaban algunos comentarios, incluso gente que trabaja en el gobierno, que ni los voy a mencionar por su nombre, no valen la pena. Gente que trabaja en el gobierno, que en esta publicación que hice te ponían su carita así de risa, que les da risa, como que se burlan. Yo decía, ¿de qué te burlas? ¿De qué te burlas? ¿No? O sea, son campechanos que están invirtiendo, son campechanos que están viendo por mantener abiertas las empresas, y tú te burlas, nada más porque lo sientes como que a lo mejor lo sentiste porque no era un ataque al gobierno, y eso era un reflejo, lo que yo comentaba ahí, de la situación económica que estamos pasando, eso, y de qué te burlas si tu gobernadora, si tu máxima autoridad para quien trabajas y eres empleado de ella lo está diciendo también. ¿Por qué te burlas o por qué la burla cuando se intenta reflejar lo que está padeciendo el empresario, lo que está padeciendo el emprendedor? Entonces, eso me pareció penoso, de ver a algunos que no lo entienden, no les da la cabeza. Aunque también es la dinámica de las redes, ¿no? A unos les gusta, a otros no. Sí, pero esa es gente que está ahí muy cerca en el gobierno, ¿eh? Entonces no les da la cabeza para entender un comentario, porque no les da, de que es una situación preocupante. Si le preocupa a la gobernadora, si la gobernadora lo está diciendo, no hay recursos para operar, no hay recursos para trabajar, y esa derrama económica del gobierno, pues si a ella le recortan, pues ¿cómo hay derrama para los demás? ¿No? Por supuesto, es una cosa de lógica, es una cadena. El principal agente económico de la capital del estado es el gobierno. No tenemos ni una gran empresa, ni una gran fábrica, ni una gran industria que supla lo que produce el gobierno. Y si el gobierno no tiene dinero, pues no va a haber una derrama. Entonces, ¿cómo es posible que hay gente allá adentro que no le da la cabeza para ver que este tipo de publicación que en su momento puedes hacer, pues como un meme, como algo ahí para entrar en esta dinámica de las redes, pero el mensaje es ese de la preocupación, porque estamos viviendo una larga crisis. Qué bueno, aquí lo digo, qué bueno que en este caso la gobernadora Sansores pueda hacer la gestión ante Hacienda, así como lo mencionó, de conseguir estos recursos, supongo extraordinarios, que le permitan seguir operando al gobierno, pero hay que reconocer que producto de esto y de los escasos recursos, o que ya no hay recursos, o que se fueron estos recursos, o que se terminaron estos recursos, pues el impacto está sobre toda la economía local, ¿no? Pero imagino que igual la gobernadora en su momento va a dar a conocer una estrategia, un plan sobre cómo sortear esta situación, como ella misma lo ha dicho, ¿no? Que nunca pensó que las arcas iban a estar vacías, justo sí, para los gastos que requiere la cuestión operativa de su gobierno, y ese llamado que ella hace, que en el caso de la luz a todos nos afecta también, ¿no? Porque a veces nos llega el recibo de luz muy excesivo en casa, en el caso de los comercios, y ella también hizo
algo benéfico para la ciudadanía, y hubo una firma de un contrato para el subsidio de la luz. Que eso se renovó, ¿no? Se renovó, exactamente, que eso también habría que aplaudirle a la gobernadora, y a pesar de esta situación con CFE, pues ella está buscando estrategias para ayudar a la ciudadanía y solventar esta cuestión de la CFE, que los gastos en luz sí es un impacto para la economía familiar. Y qué bueno que en este caso se renueva este contrato para el subsidio que da la CFE, que es muy significativo, porque cuando no tenemos el subsidio, vemos que cuando nos llega el recibo a caray, tú dices, ay, sí es bastante, ¿no? O sea, ahí te das cuenta de que el subsidio realmente nos beneficia. Y qué bueno que dio la noticia, que habría que aplaudirlo y difundir más esta labor de la gobernadora de la firma que hizo para renovar el contrato para el subsidio de la luz. Pero mira, yo ahí sí... que nos beneficia, y beneficia también a locales comerciales, y beneficia obviamente a los bolsillos de las familias campechanas. Sí, sí, planes de rescate, sí. Planes de rescate, supongo que en su momento lo va a dar a conocer. Sí, ojalá, aunque pienso que lo que se ha presentado como planes de rescate, o lo que se ha hablado, porque sé que se ha hablado incluso adentro del gobierno, como el municipio que presentó uno, ¿no? Pero no, realmente para todos los sectores que están pidiendo los planes de rescate, porque son todos los sectores que están pidiendo plan de rescate, pues yo no sé cómo lo van. La verdad, yo no es que quiera ser pesimista, pero si el mensaje por un lado es no hay dinero para trabajar, no hay dinero para operar, pues ¿de dónde vas a sacar dinero para un plan de rescate? Los planes de rescate implican inyección de recursos, implican muchas veces subsidiar ciertas cosas, o sea, implican condonar ciertos impuestos, condonar ciertas obligaciones, y tú ahorita necesitas recaudar para operar. Entonces hay una situación muy complicada. Ojalá de verdad que eso se entienda así, y no se lo lleven por el lado de las grillas, no se lo lleven por el lado de la política. Es algo muy serio lo que está pasando, porque en juego están miles de empleos, en juego están cientos de negocios, en juego están muchísimas inversiones de gente que puso su dinero y su capital creyendo la esperanza de que un emprendimiento los iba a sacar adelante. Y hoy lo que estamos escuchando, insisto, de donde lo estamos escuchando, que es la máxima autoridad, nos da señales de que pueden venir tiempos aún más complicados. Entonces aquí sí se requiere unidad, como dice, ¿no? Esta tan trillada unidad, y buscar todos, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Pero si no se expone el problema, qué bueno que lo expuso ella, la máxima autoridad, la gobernadora, qué bueno que lo expuso. Tiene el apoyo de la presidenta. Qué bueno que lo expuso y que resuelvan en medida con estas cuestiones, pero qué bueno que lo expuso la crisis financiera así, qué bueno. También a los ciudadanos y a los empresarios nos toca exponer qué es lo que está pasando. Aquí nos toca exponer qué es lo que está pasando. Yo le digo a esos empresarios, sé que algunos no lo hacen porque, y lo voy a decir, porque están amenazados por ciertos funcionarios que los tienen amenazados de que no pueden hablar de eso que están sufriendo. Mal por esos funcionarios, porque su jefa, la máxima autoridad, está poniendo el ejemplo de hablar con claridad de que no hay recursos, de hablar con claridad de la crisis financiera. Y si ellos están amenazando a los empresarios para que no digan lo que están sufriendo, restauranteros, hoteleros, y lo están amenazando, ellos están yendo en contra de lo que está haciendo la máxima autoridad. Es decir, Campeche necesita apoyo, Campeche necesita recursos. Entonces, ya que los restauranteros, que los hoteleros, que los empresarios empiecen a exponer esta situación para que fortalezcan también el reclamo que viene desde más arriba, ¿no? Sí. Entonces, mal por esos secretarios, mal por esas secretarias que amenazan a los empresarios para que no digan lo que están sufriendo y los condicionan porque les dicen, aguas que si levantas la voz, acuérdate que yo soy el que te puede liberar cierto apoyo, o yo soy el que te puede hasta mandar a una auditoría o algo fiscal. Entonces, aguas con esos que están actuando así, o no te llevo alguna cosa de, ya sabe usted, algún viajecillo, algunas cosas que hacen.
donde la gente pues quiere aprovechar para difundirse, quiere aprovechar para promocionarse. Pues mal por ellos, bien por empezar a hablar claro de lo que está pasando económicamente en Campeche. Esa es mi opinión y mi preocupación, y algo que me consterna también un poco. Licenciado Virgilio, muy buenos días. Vamos a un corte y regresamos con su opinión, la de Ileana, porque ya sabe que yo cuando estas cosas me pican, porque hay cosas que me molestan, me extiendo, pero ya, vamos a una pausa y ya los escuchamos a ustedes con toda claridad. Vamos y volvemos. Tus opiniones alimentan la manifestación de las ideas. Participa con tus mensajes en el 981 13 8 11 42 o llama directo a cabina al 981 81 6 64 44. Regresamos. Para llegar a las mejores conclusiones, continuamos con Ileana Rodríguez, Roberto Oropeza y Virgilio Soberanis en Radio Fórmula. Ya regresamos. Licenciado Virgilio, Ileana, no sé quién quiera completar. Sí, Damas primero. Sí, para completar, hablabas de una estrategia de rescate que, bueno, yo también comentaba que sin duda la gobernadora va a dar a conocer o va a haber algún plan para enfrentar esta crisis que se está viviendo. En el caso del sector empresarial, reciben apoyos, si es un hecho, hay apoyos para el sector empresarial, en el caso de las pymes, MIPYMES, hay programas para impulsar a los emprendedores, pero a veces ¿qué pasa con estos programas que de alguna manera tienen algún candado que impide que las empresas pequeñas, medianas y chicas puedan ingresar o obtener esos apoyos que vienen a través de esos programas que están destinados para ellos? Entonces ahí como que aflojarle un poquito a esa tuerquita de ese candado para que realmente estos emprendedores chicos, medianos y grandes puedan realmente accesar a esos apoyos o subsidios que existen para ellos. Y es algo de lo que siempre se han quejado los comerciantes, empresarios, tanto pequeños como grandes, de que hay apoyos, pero vienen con candados muy fuertes, ¿no? Muy cerrados. Entonces, por ahí que esos candados no estén tan cerrados para que realmente puedan ellos acceder a esos beneficios que se dan para el sector. Otra cuestión, los recursos también, estos recursos a veces son muy elevados. Por ejemplo, hacen préstamos o hay préstamos para el comercio, o a veces tienen intereses muy elevados, o también los candados impiden que ellos puedan acceder a esos tipos de recursos, o pagos a cursos. Los cursos a veces de capacitación para el sector empresarial, a veces esos cursos son muy elevados, tienen costos muy elevados, y por ahí no bajarle para buscar beneficiar realmente al sector. Pero hay otra cuestión del sector empresarial, que ellos lo que tienen que hacer también sus propias estrategias para salir de esta crisis, y esas estrategias que deben estar, bueno, ellos que son expertos en la materia, ¿no? Basados en la calidad y en el trato al cliente, porque es una realidad, ¿no? La calidad que se tiene que brindar para él o los consumidores, y el trato al cliente, que eso también es algo que impacta, porque si no tratas bien al cliente, obviamente el cliente se te va. Entonces ellos también crear estrategias de autorrescate y buscar también esos vínculos con las autoridades para impulsar programas y realmente que ellos se beneficien de estos programas. Y las cámaras empresariales, ¿no? Que dejen de estar chochoneando funcionarios, haciendo de la barba a secretarios, secretarias, y se pongan a ver por sus agremiados. Sí, y que realmente hagan las gestiones necesarias, porque algunos agremiados se quejan de que pagan su cuota, pero realmente no ven un beneficio. Y se la pasan de barberos con los secretarios. No hay un beneficio de que hagan cursos, de que realmente se gestione para el bien del No, están viendo por gremio. ellos y su política nada más. Licenciado Virgilio. Mira, todo esto que está ocurriendo, esta crisis económica, tiene antecedentes, ¿verdad? En primer lugar, la economía del Estado era una economía de explotación de recursos naturales, caso concreto. En el pasado lo fue del palo de tinte, después fue de la madera, después fue el chicle, por último el camarón, y sustituido el camarón por el petróleo. En el caso del camarón, la industria camaronera beneficiaba a todo el Estado. Campeche
hasta Ciudad del Carmen, incluyendo a Champotón, a Sabancuy. La economía no dependía del gobierno, ni en Campeche ni en Carmen, dependía de la empresa privada. Cuando Pemex nos invade, en 1975, y desde ahí comienza nuestra debacle, matan a la industria camaronera. La industria camaronera le daba empleo a más de 20,000 personas. Habían astilleros, habían congeladoras, fábricas de hielo, empresas que reparaban toda clase de tornillos y lo que necesitaba la flota camaronera, las peladoras y desvenadoras, que eran el sindicato más importante que existía, cuando menos en la ciudad capital, tenía alrededor de 4 o 5 mil afiliados. Y en el gobierno del licenciado Sansores, que su administración les donó un terreno, que ahora creo que ya lo vendieron, porque el sindicato desapareció al no haber congeladoras. Entonces, cada semana había mucho dinero circulando en la ciudad, y eso se reflejaba en los lugares de diversión. Tú comparas en los años 60 cuántos sitios habían para ir los sábados y los domingos a cenar, a bailar, etcétera. Los comparas con ahora, la diferencia es abismal, ¿no? Y quien iba a esos lugares era el obrero, era la clase media, no el rico. Había una movilidad social. Exactamente. Entonces Pemex nos vuelve un estado burocrático. Al acabar con la industria camaronera, en Carmen, los pocos pescadores que quedaron se dedicaron a la piratería. Hablando piratería pesquera, ¿verdad? Guateros. Los famosos guateros, ¿no? Y en el caso de Campeche, pues la gente la convierten en burócrata. Entonces todo el mundo decide que si ya no tiene trabajo la industria camaronera, si ya cerraron las refaccionarias, si ya cerraron las fábricas de hielo, ¿dónde puedo trabajar? Pues se convierten en mozos, se convierten en gente de salario mínimo general, bajito, muchas veces sin prestaciones, porque durante mucho tiempo las administraciones estatales no les daban prestaciones de seguro social, mucho menos Infonavit, que va ligado uno con otro, a sus trabajadores, y no les daban derecho de antigüedad. Ahora esto pues casi ya se ha resuelto, ¿no? Entonces, ¿ahora a qué se dedican? Son maestros. Ahorita en la ciudad capital existen 3 universidades. Cuando menos está la Universidad Autónoma de Campeche, el Instituto Campechano. El tecnológico. El tecnológico, los tecnológicos, porque son 4 tecnológicos, sí, ¿verdad? Más las universidades privadas que antes no existían. Entonces eso es burocracia. Hospitales que no había, burocracia. Y por donde tú lo veas, es burocracia. Si la burocracia comienza a tener problemas porque el del centro, que están más quebrados que el gobierno de Campeche, la deuda pública es superior a los 17 billones de pesos, increciendo, porque privilegian el pago del bienestar, el pago del estado de bienestar, que les representa votos, máxima que se acercan elecciones, y entonces el 20% del presupuesto es un presupuesto que no es activo, que no genera ingresos, que no genera riqueza, porque se destina a pagar becas y subsidios y todo lo que ya sabemos, ¿no? Toda esa parafernalia. En el estado de Campeche es la misma situación, porque además, cada vez que se hace un convenio, el estado tiene que aportar su lanita. Y el recurso que había, que le llaman de libre disposición, cada día se le recorta más al gobierno. Supuestamente eran 2,000 millones de pesos los autorizados por el Congreso Federal en base al Producto Interno Bruto Estatal, que se vino abajo no por causa del gobierno del Estado, no por causa del pueblo de Campeche, sino por la quiebra técnica, quiebra real que tiene Pemex. Al generar Pemex menos recursos, pues eso se está traduciendo en que no hay dinero para el gobierno estatal.
La gobernadora habla de 4,000 millones de pesos. 4,800. Fíjate, ya subió. Recortes, sí. Ya subió 800 Sí. millones de pesos más. Y que espera otro ¿Qué es lo que va a pasar? corte. Que el gobierno ya no va a tener manera de funcionar. Vamos a ver oficinas que trabajen de 8 a 4. Y a las 4 de la tarde, adiós, porque no hay dinero, como ella dice, para pagar la energía eléctrica. Entonces vamos a tener, como muchas empresas están haciendo lo mismo, ¿no? Están trabajando de 8 a 4. Vamos a tener una ciudad que en las tardes va a estar no muerta, enterrada, apestosa, como hedor allá al cadáver ambulante que va a ser la economía de la ciudad y la economía estatal, porque, Sí, ayer recorrí, porque en Carmen están igual con el problema de Pemex, ¿no? ayer recorrí el centro, Sí. un poquito pasado las 9 de la noche, Ujú. porque era el último día del puente, ¿no? Era el último día, ya hoy se reanudaba. Dije, bueno, vamos a ver si es cierto que así está diario por las fotos que me mandaron. Subí una, me mandaron varias, la verdad, me mandaron varias. Ujú. Y sí, son las mismas 5 o 6 mesitas en los mismos 3 o 4 lugares que están llenas, bueno, ocupadas, no llenas, y todo lo demás, frío. Sí, Tomando como referencia que es la parte donde se concentran más negocios. yo Por eso, paso todos los días sí. por el malecón para venir al trabajo y para irme del trabajo a la casa de ustedes. Y cada vez veo que cierran más negocios. Ujú. Hasta hace 2 meses, o al menos en diciembre, estaban abiertos. Restaurantes, bares. Cada vez que cierra un negocio, el gobierno deja de recibir recursos, ¿verdad? Por el pago de los derechos, Impuestos, de los productos, impuestos. Y cada vez que cierra un negocio, 30 o 40 o 50 o no sé cuántas personas ingresan a las filas del desempleo. Y Sí. eso también te da una breve explicación de por qué han incrementado tanto los robos y demás. Es gente que ya no tiene para dónde llevar recursos a su casa, y ya que se mueran de hambre en su casa, que te mueres tú, pues te mueres de tú, ¿no? Entonces comienzan a asaltar y a robar, y ojalá que esto no pase, no escale, como dicen ahora, a hechos más violentos, ¿no? Sí, que ya los hay, Sí, que efectivamente. ya los hay. Y la inversión, ¿en qué está? Inversión privada. Tú ves que todos los días aparecen nuevos negocios de venta de comida. Unos legales, otros totalmente ilegales. Se instalan donde quieren, donde pueden, con tolerancia de las autoridades, sobre todo las municipales, que voltean para otro lado, que pongas en plenas avenidas un timbiriche, pongas sillas, pongas mesas, luces, y a vender tacos y a vender toda clase de cosas, y algunas de ellas pues ya sabes de qué tipo, ¿no? Refaccionarias, porque los carros han seguido creciendo cada día de más. En la avenida Machos Campechanos ves una nueva agencia de Ujú. automóviles, especialmente orientales, ¿no? ¿Y dónde sale el dinero? Pues te dan, ahorita están dando, antes nada más había en Estados Unidos eso de que te dieran 5 años, ahora te dan hasta 6 7 años. años. 7 años. Los meses, ¿no? 72, 80, 84 meses. Cuando te vienes de pagar, el coche ya se está desbaratando, ¿no? Sí. Entonces, dámelo de enganche y te doy otro. Y entonces es una deuda eterna. Refaccionarias, agencias de automóviles que se multiplican como hongos. Y párale de contar. Ya no hay más. No hay más. No ves una empresa grande que diga, bueno, también el negocio de proveeduría como esa que se acaba de instalar al lado de una agencia de automóviles en Aquimpech, ¿no? Ujú. Que creo que es oaxaqueña, tabasqueña, no sé dónde sea. Tiene apellidos campechanos, pero no son locales. Y he visto que se instalen como 5 o 6 negocios de ese tipo, ¿no? Ferreterías. Pero no ves unas inversiones industriales. Y las que se están anunciando no se van a concretar a corto plazo. Por ejemplo, la cementera. Además, pues hay rumores de que está
detenida la obra en Ceiba Playa, no sé qué tal sea de cierto. Conflictos, ¿no? Con los, los trabajadores, los Lo que sea, bolqueteros. por lo que guste su manifestaciones, mano, ¿no? sí. Pero está paralizada, dicen que está paralizada. Yo la verdad no lo he confirmado con mis fuentes de allá de esa región, lo voy a confirmar. Pero aunque no estuviera paralizada, la obra es a 5 años, se va a acabar este sexenio y el siguiente le tocará. Lo de la pasteurizadora, yo no veo que avance rápidamente para que se termine, pero aparte los beneficios no son para la ciudad capital, son para el interior del estado donde están las vacas. Están los ranchos, los municipios, ¿no? Aquí contratarán 20, 30 personas, cuando mucho, porque todo ahora es más mecanizado, todo ahora es más con inteligencia artificial, etcétera, y a la gente le quitan la chamba, ¿no? Esa es la otra gran crisis que viene, ¿no? La sustitución del personal humano por la digitalización o la inteligencia artificial. Ya lo estamos viendo. Por ejemplo, los supers, ¿no? Donde ya hay estos cobros automatizados, autocobros, y esto es una tendencia que va a ir, los bancos, y es una tendencia que va a ir avanzando. Ayer me enteré de que un conocido banco, propiedad de un conocido magnate de las telecomunicaciones, tenía unas mini sucursales en 2 supers, pues ya lo cerraron, que porque no reunían los requisitos que les piden, como en su momento ocurrió con 2 conocidas, una empresa de hamburguesas y otra de comida italiana, que le dijeron, ustedes tienen que facturar $1,000,000 mensuales. Oiga, pero facturamos 990,000, no llegaron al 1,000,000, así que se cierra la empresa. ¿Y no has visto que sean sustituidas? Hayan entrado otras empresas en su lugar, al menos de ese mismo rubro. Vamos a un corte comercial. Sí, está cañón el asunto. Sí, vamos a un corte comercial, sí, está, pero color de hormiga. Vamos a una pausa y regresamos para escuchar la otra nota del fin de semana, que va junto con pegado a lo que ha estado ocurriendo con el tema de Rochamoya, Sinaloa, todo esto, a partir de que Estados Unidos pidió la detención con fines de extradición. Hubo el Congreso Nacional de Morena y eso fue como una reacción de Morena ante la gran reacción de la opinión pública, rechazando que se den esos pactos entre los gobiernos del régimen, en este caso de la 4T, con la delincuencia organizada. Y entonces esa fue el contexto en el que arriba a la dirigencia nacional de Morena sustituye a Luisa María Alcalde Ariadna Montiel. Vamos a un corte y volvemos con esto. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Ya regresamos al Tú por Tú y la parte final de este programa pues lo dedicamos a la reacción de Morena a todo esto de Rochamoya y Sinaloa. Ahí la vimos en el Congreso Nacional en el discurso de Ariadna Montiel, y la parte importante me parece que hay que señalar es cuando habla de que, claro, no iba a decir lo contrario, ¿verdad? En ese momento, donde habla o plantea un blindaje y hasta una purga, de los militantes corruptos. Porque dice, en el caso de los recientes acontecimientos, dice, nosotros estamos por la justicia, rechazamos las acusaciones con fines políticos e injerencistas con respecto a Estados Unidos, aunque me parece que pierde fuerza su discurso porque no se atreve a decir por su nombre Estados Unidos ni Rochamoya. Ahí creo que él hizo el discurso, debió haberlo, aunque sea una línea, ¿no?, para ser claro y ser contundente, pero sí lanza mensajes importantes con respecto a que los que quieran ser candidatos, primero por las encuestas, que ganen las encuestas, pero les dice, si les comprobamos actos de corrupción, ni aún así ganando la encuesta, que insisto, era un mensaje lógico, natural que tenía que dar, pero bueno, lo dijo, ni aún ganando la encuesta, los vamos a nominar.
Así lo planteó Ariadna Montiel Reyes, nueva presidenta nacional de Morena, exsecretaria de Bienestar, y me parece sin lugar a dudas la operadora política más confiable de Claudia Sheinbaum dentro del gobierno federal. Porque lo que está en juego, escúchenlo bien, es la autoridad moral y política que nos dio la legitimidad para llegar al poder. Y desde ahora, un aviso para quienes aspiren a ser coordinadores de la defensa de la transformación y quien quiera ser candidato en 2027. Deben tener una trayectoria impecable. Hemos definido un método claro y democrático, que sea el pueblo y nadie más quien elija a nuestros coordinadores. Que quede claro también, la definición a través de las encuestas no es la búsqueda de la fama y la popularidad, del poder por el poder. Es el reconocimiento del pueblo de que se está junto a él y de que se es honesto, que se es cercano, que se conoce el territorio para gobernar mejor y que se cumple el compromiso empeñado con el pueblo. Así que escuchen bien. Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no serán candidatos. No sé si podemos escuchar también los audios donde habla de el injerencismo y también que se le va encima a los medios de comunicación y al gobierno extranjero, que no menciona por su nombre, donde habla de los recientes acontecimientos, que no menciona a Rocha Moya, pero habla de los recientes acontecimientos. A ver si podemos escuchar esos dos audios. ¿Listo? ¿También? Porque parte del mensaje del domingo. Compañeras y compañeros, hoy hay una ofensiva permanente contra nuestro movimiento. Hoy, desde este Congreso Nacional, le hago un llamado no solo a la militancia de Morena, sino al pueblo de México, para mantenernos firmes y unidos en torno a este proyecto de nación. Ninguno de los medios de comunicación que conocemos y sus comentócratas o gobierno extranjero puede romper la unidad que tenemos con el pueblo, porque tenemos raíces profundas y somos leales a nuestros principios de no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México. Nacimos en la resistencia y en la resistencia seguimos. Y así nos ha enseñado nuestros pueblos y comunidades indígenas. El tiempo para ellos no se mide en sexenios, sino en generaciones. Por eso, el nuestro es un proyecto de nación
que no va a detenerse y debemos defender entre todos. Nuestra tarea es nuestra defensa de este proyecto, desde donde siempre hemos sido más fuertes, desde el territorio, en la organización popular y en la soberanía de nuestra nación, basada en la cercanía con nuestro pueblo, porque la organización, compañeras, compañeros, es la transformación. Y desde ahora, un aviso para quienes aspiren a ser coordinadores de la defensa de la transformación y quien quiera ser candidato en 2027. Deben tener una trayectoria impecable. Hemos definido un método claro y democrático. Bueno, esta parte de lo que señaló Ariadna Montiel, que, punto y aparte, creo que vimos, no sé si coincidan conmigo el licenciado Virgilio Ileana, creo que vimos el domingo también el arribo de la segunda corcholata de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque me digan que parece muy temprano, 2026, pero creo que vimos la llegada de la segunda corcholata para 2030 de la presidenta Sheinbaum junto con Omar García Harfuch, que ahorita los dos en el mismo contexto de lo que ha pasado en Sinaloa, Harfuch con mucha presión también como secretario de Seguridad, hoy con Rocha Moya virtualmente arraigado por el gobierno federal, está, me parece que arraigado, protegido por el gobierno federal. Digo arraigado porque, y eso lo comentaba ayer con un experto penalista, todo lo que se ha descrito de cómo está Rocha Moya en un paradero que solo conoce el gobierno federal, que lo tienen vigilado a recomendación, porque dice que él no pidió sino a recomendación, o se recomendó. ¿Quién habrá recomendado que le pongan a la Guardia Nacional? ¿Quién habrá sido? Que le pongan a la Guardia Nacional, que lo tienen ahí pues prácticamente con esto limitado, porque aunque él está libre y podría desplazarse por todos lados, pues la realidad es que el propio gobierno federal, la información es que está vigilado por un dispositivo de seguridad. Ellos conocen su paradero porque le preguntaban a Harfuch y decía, pues creo que aquí está en Sinaloa, la verdad no sé, pero seguro. Eso evidentemente si lo tienes vigilado y lo tienes con elementos de seguridad de la Guardia o federales, pues tú sabes y eres el único que sabe dónde está. Entonces pues todo encuadra en aquella figura que ya no debería existir de el arraigo, así que donde esté Rocha Moya, pues el gobierno lo tiene arraigado, que es una especie de detención administrativa también, así como está hoy ya, además con licencia y sin fuero, y con el proceso iniciado en Estados Unidos en su contra, ¿no? Entonces en ese contexto lo que escuchamos, pero sí yo creo, y no sé si ustedes coincidan, que vimos también asumir a la segunda corcholata de la presidenta rumbo al 2030, que es Ariadna Montiel. Y bueno, pues ahí está el análisis. La semana pasada, cuando precisamente se trató el tema del relevo en Morena, no sé si tú recuerdas que al final te dije que todo iba a depender de los vecinos del norte, que habían mandado el aviso de que iba a venir un trancazo a través del propio embajador de Estados Unidos. No buscaron intermediarios, sino mandaron directamente. Y vino. Y esto ha ocasionado un sismo y un cisma dentro del propio Morena, entre que corre el peligro ese partido de si no actúa el gobierno federal como lo está indicando antier la secretaria de Seguridad Nacional norteamericana, de combatir a los narcos, corre el peligro de que designen a Morena también como una organización terrorista. Y entonces sí, ni Dios Padre va a hacer que esta señora sea corcholata. Claro. ¿Verdad? Entonces estamos sujetos en la política interior a la política exterior. ¿Cómo van a manejar este asunto? Si insisten en no entregar a Rocha y amigos que lo acompañan, los van a declarar prófugos de la justicia norteamericana.
al declarar prófugos como tal, Sí. están sujetos a ser detenidos donde estén y cuando sea. Y a quien no los entregue hasta Ajá. como cómplice. Exacto. Y como se está anunciando o se está filtrando de que en los próximos días van a soltar 3 o 4 más trancazos de esta misma naturaleza contra gobernadores en activos de Morena, el panorama político se está enrareciendo muchísimo. Y la verdad es que yo no sé a dónde vamos a ir. Ileana. Sí, y sobre todo la exigencia de Estados Unidos de la extradición de este señor, que no se ve que haya la disposición y el que se reconozca, porque se está pidiendo, lo dice la presidenta, ¿no? Que no hay pruebas suficientes. Que En esta etapa del proceso no es necesario presentar las pruebas, eso ya se explicó por penalistas nacionales e internacionales. Están queriendo actuar acá en México de acuerdo con los estándares de la justicia mexicana, cuando lo que están haciendo los norteamericanos es aplicar su justicia. Y un tratado. Sí, es a lo Un que tratado. yo Un iba. tratado Los internacional. tratados internacionales ya están al mismo nivel que la Constitución. Claro. Entonces, o los cumples o no los cumples. Si no los cumples, estás violando la Constitución General de tu República. Y aquí la están violando por parte de la Fiscalía General de la República. No entregarlos. Sí, es lo que Pero las bueno. autoridades. Por algo será. Y a ver qué pasa. ¿Y qué Mencionaba, tanto se va a extender esto, no? Si al final lo van a entregar a él o van a entregar solo a los los otros días implicados que menores. A los menores no les interesa. Y van a decir, el paquete completo. y ¿no? van a decir, el gobierno mexicano va a decir, bueno, te mando estos, pero pues el gobernador no estaba enterado. ¿no? Pero Porque también- además entregaron a 90 y tantos Expulsados. expulsados sin hacerles un juicio de extradición ni nada. Y sin estar sentenciados acá, Sí. tampoco. O sea, Los dejaron ya en indefensión. ya ni sentenciamos a nuestros criminales, Ujú, los mandamos para allá, ujú. y a los que nos piden que mandemos, Sí, entonces dices tú, bueno, porque hay la justicia estadounidense seguramente tiene verificado todo. tienen toda clase de pruebas. ¿Desde Pues- cuándo se han estado llevando? Unos por las buenas y otros por las malas. Y a todos les han hecho manita de puerco. Y todos los que se han vuelto testigos protegidos. Es obvio que tienen grabaciones, que tienen documentos firmados, que tienen pruebas. que Rastreo tienen de los sistemas de financieros todo. en Estados Unidos. Y les han grabado Total. conversaciones, etcétera. Y todo eso lo vamos a ver en el juicio. Y la cuestión que se puede también complicar porque si Estados Unidos pide también la extradición de otros nombres de otros peces gordos que sin duda que también están en la mira, Ujú. y entonces ahí también se va a complicar más la situación. Puede que surjan nombres de otros gobernadores. Ya O sea, ya surgieron. Sí. Sí, están de 3, 4 estados más. Entonces ahí como decían los contrarios a Morena, que no se puede tapar el sol con un dedo. Pues están esperando. Ahorita yo veo que Estados Unidos todavía está esperando, no está tomando una postura, aún no ha contestado con una postura radical. Exactamente. Y ha hecho Están el comentario esperando. de que ahí siempre se ha contado con la colaboración de la presidenta para el combate al crimen organizado. Organizado es la más reciente versión del Pentágono, digámoslo así, ¿no? De la Casa Blanca. Por eso Pues están sí, esperando. Están suaves todavía. Están aguantando. Sí. Pero nada más deja que arregle lo de Irán, que ya no tenga ahí, que ya acepten el convenio, no, a lo mejor en un par de semanas, y Sí, cuando le toque su turno a aguas, México, ¿no? cuando voltee en su agenda. Yo nada más Donald Trump. quiero aprovechar, bueno, hay una columna muy interesante hoy de Carlos Loret, que publica en varios medios, el diario Yucatán entre ellos. Dice, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, sorprendió al ejército mexicano con una solicitud. Era el arranque del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Ella había anunciado una estrategia especial para atacar la violencia en Sinaloa. Incluía que su gabinete de seguridad y en especial el secretario Omar García Harfuch estaría viajando constantemente a ese estado convertido en una zona de guerra por la pelea en las telefacciones. En esos días Rocha Moya se acercó con los mandos militares, les pidió que no llevaran a cabo el operativo que estaban planeando contra la cúpula de los Chapitos, porque le podían descomponer aún más la situación en el estado.
los militares se fueron de espaldas, no solo por la petición, sino porque no se explicaron cómo se había enterado el gobernador de un operativo que se mantenía en el más alto nivel de secrecía y continúa. No lo voy a leer obviamente toda la columna de Loret, pero interesante, hoy búsquela, él ha estado haciendo unas crónicas de esto, esta está muy interesante, ya la leí toda, está muy interesante la verdad lo que plantea. Pues recordemos que la acusación contra Rocha Moya no es porque el Estados Unidos no está diciendo que él iba cargando los bultos de fentanilo y cocaína y los arrojaba a Estados Unidos, sino lo acusan de conspirar con la delincuencia organizada mexicana, de conspiración, que quiere decir permitir con toda una red de funcionarios y exfuncionarios conspirar para que esta gente pudiera introducir la droga, sacar las armas de Estados Unidos, y de eso es lo que lo acusan, no de que él llevaba en su coche la droga a Estados Unidos, sino de la conspiración para cometer narcotráfico y tráfico de armas en Estados Unidos. Entonces, parte de lo que reseña acá Loret, está muy bueno. Si puede, léalo al rato. Él le dijo a Loret, ¿no?, de que a Salvador García Soto, de que para ser gobernador de Sinaloa había que pactar con el narco, ¿no? Ya iba a buscar la manera. Así que pues pactó. Muchas gracias, Ileana. Muchas gracias, licenciado Virgilio. Gracias a quienes nos sintonizaron hoy a través de NCS, Radio Fórmula en el 97.3 de FM en Al Tú por Tú. Hasta la próxima semana. Hasta entonces, muchas gracias. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropesa, Ileana Rodríguez y Virgilio Soberanis. Al Tú por Tú en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste.